¿Por qué los piojos no se ahogan cuando nos bañamos? ¿Por qué no usamos el agua del mar para tirar la cadena? ¿Es verdad que no se puede dormir cuando uno se golpea la cabeza? ¿La astronomía tiene alguna utilidad práctica en la vida real? Si el fuego se alimenta de aire, ¿por qué se apaga cuando soplamos fuerte? Voy a responder todas, pero vamos a empezar con esa. Y veré, quiero saber por qué el fuego se alimenta del viento, pero se apaga si soplamos muy fuerte. Tiene todo el sentido, ¿no? Si soplas el fuego despacito, el fuego aumenta. Si soplas muy fuerte, el fuego se apaga. ¿Cuál es el sentido de eso? Mirando el fuego de cerca aquí, sin el riesgo de quemarme la cara. ¿Qué está pasando? En esta región vamos a tener una temperatura muy alta. Por eso, esta madera que está abajo va a empezar a descomponerse. O sea, las moléculas que forman parte de la madera empiezan a romperse. Forman gas que por el calor ya se quema aquí arriba. Sí, cuando calientas la madera, suelta un gas que se prende fuego. Lo mismo que pasa con la vela. Aquí arriba, ese gas reacciona con el oxígeno del aire. Se calienta mucho, porque es una reacción química que libera mucho calor. Y entonces eso sube, va subiendo, ¿verdad? Ese aire caliente con todas esas cosas que salen del fuego, dióxido de carbono, vapor de agua, van subiendo por aquí y aire nuevo va entrando, subiendo para reaccionar de nuevo con ese gas que está saliendo de la madera. Para que haya fuego, va a necesitar calor, combustible, que en este caso es la madera, pero también el gas que sale de ella y el oxígeno del aire. Si soplas despacito en ese fuego, le estás dando más oxígeno para que haya fuego. Entonces aumenta, se hace más fuerte, porque una de las tres cosas que necesita está sobrando. Si soplas muy fuerte, van a haber dos problemas. El primero es que enfrías el fuego, le quitas el calor que está aquí, porque tu soplido es mucho más frío que el fuego en sí. Y la segunda cosa es que quitas de aquí el gas que estaba saliendo de la madera, lo empujas lejos y ya no reacciona con el oxígeno del aire. Entonces, a la hora de alimentar el fuego, ¿verdad? De ponerle más aire, tenemos que entender la dosis correcta, soplar un poco más fuerte, ver si empieza a apagarse, soplar un poco más suave, hasta entender cuál es el ajuste correcto. Jansen está preguntando aquí, ¿y si fuera algo aquí abajo que no fuera exactamente madera? Por ejemplo, ¿puede ser parafina, Jansen? En la parafina pasa exactamente lo mismo que con la madera. La parafina se calienta, pasa del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. Lo único que se quema es el gas de la parafina que está saliendo ahí. De hecho, una vez hicimos un experimento del Manual do Mundo, donde apagas la vela y puedes encenderla de nuevo arriba, usando el gas que todavía está saliendo de la mecha caliente. Eso pasa con cualquier combustible que sea sólido o líquido. En realidad, no se prende fuego. Lo que se prende es el gas que libera. Si fuera gasolina aquí, tampoco sería el líquido el que se está prendiendo fuego. La gasolina se calienta, empieza a evaporarse y es el vapor de la gasolina el que se prende fuego. Vamos a aprovechar que estás viendo este Vira Responde para mostrarte un lanzamiento nuevo que acabamos de hacer aquí en Manual do Mundo, que es nuestro juego Soluciones. Es un juego de ese tipo CSI en el que tienes que descubrir el crimen. En este caso, el crimen es que Osvaldo fue robado. Y lo especial de este juego es que resuelves el misterio haciendo experimentos de química. Y sí, vienen varios reactivos junto con el juego para que puedas hacer los experimentos. Es un juego colaborativo, en el que todos trabajan para resolver el caso mientras el fugitivo se escapa. Tienes que resolverlo antes de que el fugitivo se vaya. Hay muchas opciones diferentes que se sortean al comenzar el juego, así que no se vuelve repetitivo. Cada vez el fugitivo estará en un lugar diferente. Las pistas son diferentes, así que se puede jugar varias veces. Y si estás en un lugar donde no puedes hacer los experimentos o se te acabó algún reactivo, no hay problema porque aquí hay un cuaderno con código QR de todos los experimentos que hice aquí en Manual do Mundo. Para ti, puedes consultarlo y ver el resultado en video. El juego acaba de ser lanzado. Si quieres saber el precio, dónde comprarlo, todo eso, estoy dejando el enlace aquí en la descripción, pero también dentro del video puedes hacer clic aquí directamente desde el video. Si estás viendo en la televisión, voy a dejar un código QR aquí en la pantalla para que también puedas apuntar y ver todo sobre el juego. Vamos a descubrir la solución del caso usando soluciones químicas. Si hiervo el agua de mar y solo queda la sal, ¿puedo comer esa sal? O sea, ¿usarla en la comida? No es muy bueno, no. Cuando hervimos el agua, va a quedar en el fondo todo lo que no se evaporó junto. Si es agua de mar, claro, va a tener bastante sal, pero también puede haber un montón de otras cosas sucias ahí. Si es un lugar contaminado, por ejemplo, va a haber muchas sustancias tóxicas. Y entonces, tal vez tú me preguntes, oye, ¿pero no es así como se hace la sal de cocina? ¿Cuál es la diferencia entre hervir en mi casa y la sal que compro en el supermercado? Primero,
La sal que compras en el supermercado viene de un lugar donde sabemos que el mar está limpio. De hecho, vale la pena ir a ver alguna industria de sal. Segundo, por todo lo que sabemos de las fábricas que ya visitamos, probablemente la calidad de esa sal está controlada, ¿no? Ellos hacen pruebas para ver si no hay nada tóxico en la sal. Y tercero, la sal que compramos tiene yodo, que se le agrega artificialmente, pero es muy importante para nuestra salud. Previene problemas en la tiroides, que es una glándula que tenemos aquí en el cuello y que regula varias cosas en nuestro cuerpo. Entonces, si quieres hacer este experimento en casa, tomar un poco de agua de mar, hervirla, probarla, si le das una lamidita, probablemente no pase nada, sobre todo porque los microorganismos, que son lo que probablemente más daño te haría, ya murieron. En medio de tanta sal y tanta temperatura, pero hervir 10 litros de agua y guardar esa sal para usarla en la cocina, creo que no es una buena idea. ¿Por qué sentimos más los baches cuando estamos en el asiento trasero del coche? Esa pregunta está muy buena y creo que vas a querer darle like al video por la respuesta. No es solo en el coche, en el autobús también pasa, y si estás hasta el fondo del autobús, detrás de la rueda trasera, va a ser mucho peor. Hicimos un esquema muy bueno aquí para mostrar eso. Daniel cortó con láser el perfil del autobús. Incluso tiene rueditas que giran. Mira qué bonito. Y aquí en el autobús tenemos 3 luces. Una luz roja que está allá en la parte de atrás, como si fuera para quien se sienta hasta el fondo de verdad. Una luz amarilla que está encima del eje trasero del autobús y una luz verde que está entre los 2 ejes, entre las 2 ruedas. Esas luces nos van a ayudar a ver quién se mueve más en este autobús. También preparamos una ruta para que el autobús pase. Entonces, aquí tenemos este obstáculo que es de MDF, ¿verdad? Una maderita con un tope y un hoyo. Entonces, el autobús va a tener que subir al MDF y pasar por encima del tope, luego pasar por el hoyo y salir del MDF. Para que podamos registrar el trayecto de cada lucecita, como si fuera un gráfico, ¿qué vamos a hacer? Usar una cámara que está aquí y con esta cámara vamos a tomar una fotografía de larga exposición. Significa que la cámara va a estar tomando la foto por más o menos unos 5 segundos. Vamos a configurarla para 5 segundos mientras la luz está encendida. Entonces el autobús pasa y esa luz va a dejar una marca en la foto. Necesito confesar que esto aquí no es exactamente un invento mío. Mi papá contó que cuando él vivía allá en Santo André, él sabía que la fábrica de amortiguadores lo usaba. Usaban algo muy parecido. En los carros había una lucecita que quedaba pegada a la carrocería del carro en la noche, y luego el carro pasaba por varios baches igual que aquí, y se tomaba la foto. Una foto, en ese caso, en esa época, una foto de rollo de verdad, para ver cuánto oscilaba la carrocería. Y así sabía si el amortiguador estaba funcionando o no. Vamos allá. Salió exactamente como yo imaginaba. Mira qué padre. Esta primera foto es de la luz roja, de quien se sienta allá atrás. Entonces, puedes notar que el trayecto empieza con la persona siendo lanzada hacia arriba, luego aún más arriba, después hacia abajo, y el terreno está todo accidentado para ella. Si vemos la foto de la luz amarilla, de quien está sentado ahí encima de la rueda trasera, el camino todavía tiene subidas y bajadas, pero un poco menos. Si vemos la luz verde, notamos que es una línea mucho más tranquila, con valles mucho más pequeños. Poniendo las 3 juntas, te das cuenta de que la diferencia es enorme. Quien está en el fondo recibe mucho más sacudidas y ahora está comprobado. Lo que pasa es que logramos probar que sí. La cuestión es, ¿por qué sucede? Improvisé un chasis de autobús aquí con la regla de colores, ¿va? Las 2 ruedas aquí en medio del autobús, el pasajero verde, el amarillo encima de la rueda, el rojo hasta el fondo, y aquí en el pizarrón tenemos un tope. Es el mismo tope, solo que lo voy a dibujar en diferentes posiciones, ¿va? Imagina que el autobús viene de allá para acá. Entonces todos los pasajeros están tranquilos aquí. En el momento en que la rueda delantera sube al tope, ¿qué pasa? Con cada pasajero, el verde va a subir un poquito, al amarillo no le pasa nada. Porque él está exactamente encima de la rueda, su rueda no se movió, y el rojo baja porque el autobús forma una palanca que lo empuja hacia abajo. La misma situación ahora en el momento en que la rueda trasera pasa por encima de ese tope. El verde todavía está un poquito más alto de lo normal. El amarillo va a sentir el tope a la altura real del tope, y el rojo es el que queda más alto de todos. Mira qué cosa tan loca. Quien está sentado atrás al inicio del tope es empujado hacia abajo en el momento en que pasa la rueda delantera. Cuando pasa la rueda trasera, quien está sentado atrás es quien más es proyectado hacia arriba. Es la peor situación de todas, porque primero vas hacia abajo y luego subes hasta arriba. La mejor situación es para quien va sentado justo en medio del autobús, entre las 2 ruedas, porque sientes muy poco el impacto. Una pregunta que él dice que es tonta, pero yo creo que no lo es. ¿Qué pasa con el conductor? Generalmente,
Él está sentado en una posición delante de la rueda delantera, que es equivalente a la posición de atrás, es lo mismo, solo que todo pasa al revés, ¿verdad? En el momento en que el autobús sube por aquí, el conductor es proyectado hacia arriba, y cuando la rueda trasera pasa por el obstáculo, el conductor es proyectado hacia abajo. Entonces, el conductor sí sufre todo ese mareo por el terreno, igual que quien está sentado allá en el fondo. Es la mejor posición para el cobrador si el cobrador se queda en medio del autobús, porque hay autobuses donde está más cerca del conductor. Solo para que sepan un poco de lo que pasa detrás de cámaras, lo que sucede aquí es que primero respondo todas las preguntas sentado en el sofá. Pero hay varias preguntas para las que tengo que ir al pizarrón, tengo que ir al mostrador, hacer algún experimento. Entonces, voy anotando aquí todas las preguntas para las que necesito esa continuación que no se va a hacer en el sofá, para que cuando hable allá en el mostrador, por ejemplo, sepa cuál fue la última frase que dije y así pueda juntar las cosas. Es bastante trabajo, ¿eh? Si todavía no estás suscrito a Manual do Mundo, ya era hora de suscribirte, porque aquí las cosas se hacen con mucho esmero. ¿Sabes por qué Mario fue al psicólogo? Porque estaba pasando por una etapa difícil. Pueden echar un vistazo ahí abajo, va, que le da frescura aquí a Iberé, responde. Pedro Enrique, miembro del canal, los miembros siempre tienen una pregunta garantizada aquí en Iberé. Responde, reciben los videos antes, si quieres ser miembro, solo haz clic en Hazte miembro aquí abajo, ¿vale? Siempre ponemos el precio bien bajo para que todos puedan aprovechar. Tiene una pregunta loca, son las mejores. Si pudiéramos acercarnos lo suficiente al centro de la Tierra, ¿la gravedad sería menor porque habría menos materia atrayendo? No hay menos materia atrayendo, pero sí hace diferencia, mira. Este es nuestro planeta bola, y este eres tú, ¿ok? Que en este momento estás en la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con toda esa masa de tierra que está debajo de ti? Esa tierra te atrae. Entonces, si tienes una porción de tierra aquí, eres atraído hacia acá. Como tienes una porción de tierra aquí, eres atraído hacia acá, eres atraído hacia acá, eres atraído hacia acá. En promedio, terminamos siendo atraídos justo hacia el centro de nuestro planeta. Cuando hablo de porción de tierra, me refiero a esta tierra, a estas rocas que están dentro del planeta. De verdad, ¿ok? Ahora, si pudiéramos abrir un agujero y te pusiéramos ahí en el centro de la Tierra, esa situación cambia bastante. Porque ahí piensa conmigo, este pedazo de tierra que está aquí, güey, ¿verdad? Este montón de rocas que está aquí, te va a jalar hacia él. Pero el montón de rocas que está del otro lado, te va a jalar al contrario. Las rocas que están aquí, te van a jalar para acá, pero las rocas que están aquí, te van a jalar para allá. Y las rocas que están aquí, te van a jalar para acá, y las que están aquí, te van a jalar para acá. Vas a ser jalado por todos lados al mismo tiempo. No es que no vaya a haber gravedad, sí va a haber, igual que siempre, solo que en vez de jalar en una sola dirección, va a jalar para todos lados al mismo tiempo. Y la sensación va a ser la misma que los astronautas tienen cuando están en órbita de la Tierra. Vas a flotar ahí, en medio. Pero hay otra cosa que creo que está muy chida en esta historia, que tal vez en un futuro lejano podamos lograr. Por ahora no tenemos la capacidad de hacer ese agujero, ni aunque las vacas vuelen. El agujero más profundo que hemos cavado tiene solo 12 kilómetros. De la superficie al centro, la Tierra tiene más de 6.000. Pero vamos a suponer que logramos hacer ese agujero y que conseguimos sacar todo el aire de dentro de él, de manera que una persona pueda saltar dentro del agujero sin aire. Va con un cilindro de oxígeno, como un buzo, y va a ser una locura, porque esa persona va a alcanzar una velocidad impresionante, absurda, mucho más rápida que si saltara de un avión, por ejemplo, porque cuando salta de un avión hay mucha resistencia del aire, ¿verdad? Cuando no hay aire, estás en el vacío, vas a caer, acelerar, acelerar, acelerar. Considerando que este túnel que se creó aquí tiene una buena protección térmica, no te vas a chicharrar, ¿verdad? Vas a acelerar hasta llegar al centro de la Tierra, porque hasta que llegues al centro, la gravedad todavía te está jalando. Se va haciendo cada vez más débil. Llegas aquí y es como si no existiera. Sí existe. Ya te lo acabo de mostrar, pero es como si no existiera. Solo que conforme vayas saliendo del agujero, la gravedad va regresando. Entonces vas a tomar mucho impulso y vas perdiendo ese impulso. Perdiendo, hasta que se acaba exactamente cuando llegas al otro lado. Si hiciéramos ese agujero aquí en Sao Paulo, yo saldría allá al lado de Japón, en medio del mar. Lo que me parece más loco de todo esto es que si toda esta ingeniería fuera posible, yo haría ese viaje en más o menos 40 minutos de aquí hasta Japón. Es más o menos el tiempo que un cohete tarda en hacer ese recorrido. Y además, sin gastar nada de combustible, solo usaría la fuerza de la gravedad para salir del otro lado. Más o menos como lo hace un patinador cuando está en un borde de la pista. Baja y sube del otro lado prácticamente sin hacer esfuerzo. Muy loca esta idea, ¿verdad? Solo no la voy a patentar porque no voy a estar vivo cuando logren hacer el agujero. ¿Por qué no usamos agua salada para jalar el baño? Da tristeza usar agua dulce que debería ser solo para beber. Es verdad,
Tratamos el agua, la dejamos lista para beber y al final la usamos para jalar el baño, limpiamos el piso, hay gente que lava la banqueta, lava el coche. Podríamos usar otra agua para hacer esas cosas, ¿no? Pues sí, podríamos, pero no es tan simple como parece. Primero, vas a necesitar una tubería completamente nueva para esa otra agua. No se puede usar las mismas tuberías que ya se usan hoy. Entonces, aquí, en la casa de Manuel do Mundo, por ejemplo, tendríamos que romper todas las paredes para poner tuberías nuevas. Así que esa idea tiene más sentido en edificios que apenas se están construyendo, ¿no? Porque así ya haces la tubería separada. Ahora, pensando en agua salada, que sería agua de mar, hay otras dificultades. Primero, que solo serviría para ciudades que están cerca del mar. Una ciudad como São Paulo, que está en lo alto de la sierra, es muy difícil, porque tendrías que bombear el agua del mar desde Santos para llevarla hasta São Paulo, lo que costaría mucho, hermano. No tiene mucho sentido. Hay otra cuestión. El agua salada no es fácil de manejar, porque oxida muy fácil las cosas, la sal se acumula en varios lugares, entonces la sal estimula varias reacciones químicas que no ocurren solo con el agua pura. Entonces es difícil lidiar con agua con sal, pero Hong Kong lo hizo y allá funciona. La solución que se usa en Brasil, que no sé si ya está funcionando súper bien, es usar agua gris para hacer esas cosas. Sería un agua que sale de las aguas residuales, pero de las que no están tan sucias. Por ejemplo, cuando te bañas, el agua que sale de tu regadera, teóricamente está limpia. Si no eres una persona muy sucia, ahí solo hay un poco de jabón y la grasa que salió de tu cuerpo. Entonces, está bien. Puedes usar esa agua para descargar el inodoro o lavar el patio. Entonces, en una casa o en un edificio, necesitas construir un depósito para guardar esa agua, necesitas tratar mínimamente esa agua para quitarle alguna suciedad que tenga, y después la usas de nuevo, usando otra vez esa tubería aparte. Esa tubería aparte hay que construirla de cualquier manera, porque hoy usamos la misma tubería para todo. Resumiendo, esas soluciones son buenas, tienen que hacerse, pero no es sencillo. Si la casa es vieja, hay que construir todo de nuevo y en una casa nueva sale más caro. ¿Por qué dicen que si te golpeas la cabeza no puedes dormir? Es verdad. Existe esa recomendación de que si te golpeas la cabeza fuerte, no puedes dormir después. Yo tampoco conocía eso. Lo supe cuando Elena, mi hija, era pequeñita, se cayó, se golpeó la cabeza y Mari dijo, no podemos dejar que se duerma de ninguna manera. La verdad es que dormir no hace ninguna diferencia en la lesión que pudo haber ocurrido dentro de tu cabeza. Pero hay algo importante. Imagina que en el momento en que te golpeaste la cabeza, se rompió una venita en tu cerebro, ¿ok? Empezó a salir sangre donde no debería. Y luego, enseguida, te duermes. Te duermes y nadie sabe lo que te está pasando. Esa venita sigue soltando sangre ahí, causando un daño tremendo en tu cerebro. Entonces, lo ideal es que las personas no se duerman después de golpearse la cabeza, para que las demás personas que están alrededor puedan hablar con ella y ver que todo está bien, que está respondiendo, ¿verdad? Que pronuncia bien las palabras, que puede caminar y todo eso. Porque si empieza a sentirse mal, si vomita, no puede hablar bien, no puede caminar, hay que llevarla al hospital lo más rápido posible, porque sabes que algo grave pasó. Entonces, no dormir es una forma de seguir monitoreando a la persona para saber si todo está bien. Si la gallina pone un huevo de 2 yemas, espera, ¿nacen gemelos? ¿Sí? Si fuera un ser humano, sería equivalente a gemelos que no son idénticos. Pero hay un problema. En el ser humano, la barriga es elástica. Entonces, si una mujer queda embarazada de gemelos, la barriga va a crecer un poco más. Generalmente los niños no crecen tanto dentro de la barriga. Pero, en fin. Se puede tener trillizos, cuatrillizos, no sé cómo se llama después de los cuatrillizos, quinto gemelo, sexto gemelo, no, es pitagemelos, no sé. No, espera, no puede, es lo que es Manuel do Mundo, ¿verdad? No, no puede haber un no sé así aquí en medio. Espera un poco, decimos gemelos cuando son 2, trillizos cuando son 3, luego cuatrillizos, quintillizos, sextillizos, y a partir del séptimo, ya decimos que son séptuples, octuples, nonuples o décuples. Pero en la práctica nunca existieron décuples, ¿ok? El caso más grande que encontré aquí fue de 9 gemelos. Pero volviendo ahora al huevo de la gallina. El huevo tiene un tamaño fijo, entonces el huevo con 2 yemas tiene el mismo tamaño que el huevo que tendría una sola yema. Y entonces los nutrientes dentro del huevo puede que no sean suficientes para desarrollar 2 pollitos. Entonces, en general, cuando nacen esos 2 pollitos, van a nacer con problemas, tener mucho. Va a ser muy difícil que logremos tener 2 pollitos que consigan desarrollarse si son gemelos no idénticos que nacieron del mismo huevo. Y vete. A mí también me pasa. Yo voy a escribir. Escribo y veré y el autocorrector pone y vete. Pero bueno, si solo me engañan por internet, ¿voy a tener cuernos o una antena? Mira, depende si te engañaron por 5G o por Wi-Fi. Que el 5G no suele tener mucha antena, ¿verdad? El celular funciona con 5G y no tiene antena, pero en el router de Wi-Fi sí tiene antena.
Entonces, si me engañan, el Wi-Fi es antena, ¿no? ¿Los mosquitos son atraídos por los humanos porque emiten luz? ¿Humanos emitiendo luz? Pero qué pregunta tan genial. Sí, los humanos emiten luz. En este mismo momento, tú que estás viendo del otro lado, estás emitiendo luz. El problema es que es una luz que nosotros mismos no podemos ver. Es infrarroja. Sería una luz que, al mirar el arco iris, estaría ahí después del rojo. Algunos animales pueden ver esa luz que emitimos. Incluso, si tomas una de esas cámaras que tenemos aquí para medir la temperatura, puedes notar que hay cosas que, cuando están calientes, emiten algún tipo de luz. Cuando digo tan calientes, me refiero a cualquier temperatura que esté por encima del cero absoluto. Sería el frío más extremo que existe en el universo. Entonces, prácticamente todos los objetos que ves a tu alrededor están emitiendo infrarrojo. La diferencia es que tú estás a una temperatura más alta, ¿verdad? Nosotros estamos más o menos a 36 grados, estás emitiendo más infrarrojo, o el infrarrojo de un color diferente al de los objetos que están alrededor. Creo que voy a tener que mostrar esto en la cámara térmica, ¿verdad? ¡Mira qué padre! Esta cámara de aquí capta el infrarrojo y lo transforma en una luz que podemos ver. Entonces, están viendo a Jansen aquí en nuestra cámara. Puedes notar que él está bien rojito aquí. Eso muestra que él está a una temperatura más alta que las cosas que están alrededor. Mira, aquí podemos ver el cargador de esta luz. El cargador está mucho más caliente que la propia luz. Porque, en fin, esa transferencia de energía que ocurre ahí lo está calentando. Mira el otro cargador ahí. Podemos ver la otra lámpara aquí. O sea, todo lo que está un poco más caliente, podemos verlo de una manera diferente, porque está emitiendo el infrarrojo de manera diferente. Pero las otras cosas también emiten infrarrojo. Puedes ver que incluso, mira, aquí cuando comparamos la temperatura de este objeto con el interior de la caja, está más caliente. Incluso si pongo la mano, mira, el lugar donde puse la mano queda marcado. Muy loco, ¿verdad? Para que podamos ver cosas que son invisibles. Pero el detalle es que el mosquito no tiene esta visión de la cámara. No es así como caza a los seres humanos. Lo que realmente hace la diferencia es el dióxido de carbono que soltamos al respirar. Entonces, cuando el mosquito percibe que hay alguna fuente de dióxido de carbono cerca, va ahí porque sabe que hay un ser vivo respirando. Incluso, hay trampas para mosquitos que atraen a los mosquitos soltando dióxido de carbono. Entonces, tienes que poner gas ahí en la trampa, ¿verdad? Tú pones un cilindro de gas, vas soltando ese gas poco a poco, llama al mosquito y ahí atrapa al bichito. ¿Cómo funcionan los rayos que salen del control remoto y van hasta la televisión? Soy tu fan. Gracias. La mayoría de los controles remotos funcionan justamente con el infrarrojo, con eso que acabo de mostrar en la cámara. Suelta una lucecita que tú no ves, pero la televisión tiene un receptor ahí para captar. Y por el parpadeo de esa luz, la televisión sabe lo que tiene que hacer. Entonces, voy a inventar un código aquí, ¿vale? No sé exactamente cuál es el código que usa la televisión, pero vamos a suponer que la lucecita, cuando da un parpadeo, significa que tienes que subir el volumen. Cuando da 2 parpadeos es bajar el volumen. Cuando da 3 parpadeos es cambiar al siguiente canal. Y así sucesivamente. Es un código, algo parecido al código Morse que usan estos controles. Parpadean muy rápido y la televisión entiende esos parpadeos. Por eso, si pones la mano frente al control, no va a funcionar. Hay otros controles más modernos que no funcionan así, ¿ok? El celular, por ejemplo. Puedes controlar las cosas con el celular generalmente por Bluetooth, que es una comunicación por radio. Ahí no hace mucha diferencia poner la mano enfrente, pero también es un poco más complicado conectar, sincronizar una cosa con la otra. El control remoto de la televisión solo lo apuntas, presionas y ya funciona. Pero esto es manual do mundo, ¿verdad? Me dio curiosidad ver si se puede grabar el infrarrojo aquí. Mira, no. Nuestra cámara aquí no capta la luz que el control remoto está transmitiendo, pero creo que tenemos otra cosa aquí que sí la va a captar. Hubo un video que grabé allá en los inicios de Manual do Mundo. No sé, eso debe haber sido hace unos 17 años. Por cierto, este año Manual do Mundo está cumpliendo 18 años. En ese video mostraba cómo se podía ver la lucecita del control remoto grabando con la cámara del celular. ¿Cuál es el problema? Las cámaras de los celulares mejoraron muchísimo desde aquella época hasta ahora. Y hoy en día ya no captan tanto el infrarrojo. La cámara del celular se parece cada vez más al ojo humano. Así que si grabo aquí, mira, no puedo ver nada. Esta cámara web la preparamos hace tiempo para hablar un poco sobre el infrarrojo. Le quitamos el filtro que tenía adentro, que impedía la lectura del infrarrojo. Así que ahora puede ver el infrarrojo mejor que antes. El infrarrojo no es solo un color, ¿ok? Es todo un conjunto de luces que existen por debajo del rojo en el arco iris. Así que existen varios tipos de infrarrojo, como si fueran colores diferentes. Sí, lo que ella puede mostrar bien es ese infrarrojo que está más cerca de nuestra visión. Mira qué padre. Vamos a ver entonces. Control remoto del aire acondicionado. Cuando apunto aquí a la cámara, ¡mira!
Parece una linterna. Emite mucha luz. Si me acerco, mira, te das cuenta de que es un destello muy fuerte. Parece un flash aquí en la cámara. Esa luz está parpadeando, ¿ok? Si miras aquí, parece que es solo un pequeño pulso. No. Está enviando un código al aire acondicionado, solo que es tan rápido que no podemos verlo. Entonces, aquí está respondida tu pregunta. Los rayos que el control remoto emite son rayos de luz infrarroja. Tu contenido me motivó a ser bióloga marina. ¿Qué consejo me darías? Tengo 17 años. Isadora, 17 años es una edad que hace mucha diferencia en la vida de las personas. Yo creo que hasta es un poco injusto que una persona de 17 años tenga que decidir tanto el rumbo de su propia vida. Cuando cumplí 17 años, me di cuenta de que necesitaba estudiar mucho si quería cambiar mi vida. Porque vivía en una ciudad pequeña del interior. No tenía mucho dinero. Necesitaba entrar a una buena universidad que me diera más oportunidades. Y para entrar a una buena universidad, necesitaba pasar un examen de admisión difícil. Creo que ese también es tu caso. Si quieres ser bióloga marina, tienes que estudiar en un buen lugar que te va a dar muchas oportunidades. Así que mi único consejo es, deja el celular y estudia muchísimo. Estudia mucho, mucho, mucho. Si hay algo que nadie te puede quitar, es lo mucho que estudiaste, es lo mucho que sabes. Así que, ve con todo. Si eso es lo que quieres, el camino es estudiar. Y aunque cambies de opinión a mitad del camino, lo que estudiaste te será útil más adelante. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que la astronomía nos ayuda aquí en la Tierra? ¿Estar mirando los astros allá arriba hace alguna diferencia? ¿En nuestra vida? Así, ¿en la práctica de verdad? Para mí, esa cuestión es muy importante, porque soy embajador de la OBA, la Olimpiada Brasileña de Astronomía y Astronáutica, y al final de cuentas, si la astronomía no sirve para mucho, entonces ¿para qué, verdad? Pero no es así. La astronomía es súper útil. Muy útil a lo largo de milenios. Primero, es la astronomía la que define nuestro calendario, la que define cómo contamos el tiempo. Entonces, fue observando el cielo y las estrellas que las personas empezaron a entender el ciclo del año, a entender cómo funciona el día, las estaciones del año, las fases de la luna. Y todo eso es muy importante para la agricultura, para la planificación, para saber cuándo va a llover, cuándo siembras, cuándo cosechas, saber si tienes que prepararte para el frío, saber si vas a poder cruzar algún lugar que puede estar lleno de nieve o que puede estar inundado. Entonces, solo por eso la astronomía ya es muy valiosa. Ya hace mucha diferencia en nuestro día a día, en la planificación del futuro y en la medición del tiempo. Pero si consideras que la exploración del espacio fue la que nos trajo los satélites, ahí es muy útil. Primero, porque fue de esa manera que conocimos nuestro planeta, ¿verdad? Observando desde los satélites ahora, tenemos certeza de la forma de los continentes. ¿Dónde están todas las islas? Conocemos prácticamente el 100% de nuestro planeta. Ay, pero y veré, la profundidad del mar es menos conocida que la superficie de la Luna. ¿Entendiste lo que estoy diciendo, verdad? No te metas, por favor, pero los satélites también nos dan la geolocalización. Así que usas GPS basado en satélites. Y eso es súper importante para todos los servicios que usamos. Waze, Rappi, Uber, Google Maps, etc. Los satélites son súper importantes para el pronóstico del tiempo. Con ellos también podemos observar el uso de la tierra. En Brasil, por ejemplo, medimos la deforestación de la Amazonia viendo imágenes de satélites. La comunicación también depende mucho de los satélites. Transmisión en vivo de televisión, sí. Internet en los lugares donde la fibra no llega. También hay muchas cosas que fueron desarrolladas por la astronomía y la astronáutica que usamos hoy en día. Mira esto. El CCD, por ejemplo, que es el sensor de la cámara, se usó primero para imágenes de satélites, en las cámaras que estaban en los satélites. La astronomía también es importante para que podamos predecir fenómenos espaciales que pueden causar accidentes, viento solar muy fuerte o incluso un meteorito que puede caer en la Tierra. Y al final de todo, lo que más me interesa de esta historia es que la astronomía encanta. Encanta a las personas y con eso desarrollamos más interés por la ciencia. Queremos aprender más por causa de la astronomía. Entonces, al final de cuentas, es muy útil. Vamos a admitirlo, ¿no? ¿Por qué necesitamos algunos elementos de la tabla periódica en nuestro cuerpo? Como el hierro, el calcio. Bueno, estamos formados por los elementos de la tabla periódica. En el cuerpo humano hay un montón de elementos de la tabla periódica, así como todo lo que ves a tu alrededor, ¿verdad? Los elementos son los ladrillitos básicos para formar la materia que vemos, pero creo que es interesante estudiar lo que realmente hace cada elemento químico en nuestro cuerpo. El hierro, por ejemplo, es muy importante para transportar el oxígeno en nuestra sangre. Entonces, la hemoglobina, que es la sustancia que tenemos en la sangre y que la hace roja, es la que transporta el oxígeno y contiene hierro. De hecho, la sangre es roja por el hierro, ¿verdad? El hierro le da ese color a nuestra sangre, así como las cosas que se oxidan se ponen medio rojizas. Otro elemento químico, por ejemplo, que usamos mucho es el calcio. El calcio ayuda a formar nuestros huesos. Se podría hacer un video solo sobre la función de cada elemento en nuestro cuerpo. Y veré, soy muy fan tuyo. Gracias.
¿Por qué no construyes un avión ultraligero? Es para no morir. El submarino que construimos, que tal vez sea el proyecto más grande que hemos hecho en Manual do Mundo, sí era peligroso. Es peligroso bajar al fondo del mar con tanta presión y todo eso. Pero eran riesgos que supimos muy bien cómo evitar, cómo protegernos de ellos. Y todos los problemas que podrían ocurrir sucederían de manera lenta. Si hubiera alguna fuga, si algún motor dejara de funcionar, etc., tendríamos algo de tiempo para actuar ahí. El mayor peligro era la implosión, pero logramos resolver eso muy bien poniendo presión dentro del submarino. Así que ese peligro fue prácticamente eliminado. No había ninguna posibilidad de que el submarino implosionara. Pero cuando hablamos de aviones, los riesgos son diferentes. Son pequeñas cosas que pueden salir mal en el momento y ya no hay nada que puedas hacer. Por ejemplo, si muevo la palanca, el control de una manera extraña, el avión puede caer en ese mismo instante. El avión va a alta velocidad. Entonces depende mucho de que los detalles estén funcionando perfectamente bien. Y creo que estoy en una etapa de mi vida en la que ya no estoy para correr ese tipo de riesgo. Tengo 2 hijas, así que nos gusta mucho construir cosas grandes aquí en Manual do Mundo, pero no cosas que me pongan tanto en riesgo así. ¿Por qué Venus es el planeta más caliente? Si Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Sí, Ana Julia, eso es verdad. Mercurio está mucho más cerca, pero es más frío que Venus. Para que se den una idea, miren Mercurio. En el lado donde le está pegando el Sol, va a estar entre 430 y 450 grados Celsius. Es demasiado caliente. Pero Venus, prácticamente en todo el planeta, tiene ahí 460, 465 grados Celsius. Eso pasa porque Mercurio prácticamente no tiene atmósfera. Entonces, donde le da el sol se calienta, donde no le da el sol se pone muy frío, y Venus es lo contrario, tiene una atmósfera absurdamente densa. Hay mucho gas ahí, pero mucho más que en el planeta Tierra. Solo para que se den una idea, la presión atmosférica en Venus, que es cuánto pesan los gases sobre quién está en la superficie, es 90 veces mayor que la presión en la Tierra. Sería equivalente a estar a 900 metros de profundidad en el océano. Es una presión absurda. No hay manera de que una persona pueda soportar esa presión, y la mayor parte de esa atmósfera, el 96%, es dióxido de carbono. Así que tienen un efecto invernadero absurdo. El efecto invernadero es cuando la luz entra, genera calor, y ese calor queda atrapado por esa capa de gas que está alrededor, de dióxido de carbono. Así como pasa con el planeta Tierra, pero solo un poquito. Allá pasa muchísimo y por eso el planeta es absurdamente caliente. Porque solo la palabra cualquier en plural no termina con S, como cualquieres. Es verdad, ¿verdad? Decimos cualquier color, pero ¿cuáles colores? ¿Qué colores? ¿De dónde viene eso? Puede parecer obvio diciéndolo ahora, pero voy a confesar que yo mismo no había pensado en eso. Cualquier está formado por 2 palabras, cual y quiera, lo que significa el que tú quieras. Toma un lápiz, por favor. ¿Cuál lápiz? El que tú quieras. Pero cuando llevamos esto al plural, solo cual va al plural. Quiera, no. Entonces se convierte en cualesquiera. Vamos entonces a nuestra pregunta final que siempre me dejó intrigado. Yo siempre le decía esto a mi mamá. Pero mamá, yo no voy a agarrar piojos. Yo me lavo la cabeza. El piojo no va a poder sobrevivir con mi cabeza llena de jabón, llena de agua. El piojo se muere en el momento en que me lavo la cabeza. Solo que eso no era verdad. El piojo no se muere cuando nos lavamos la cabeza con jabón común. Solo se muere con veneno para piojos. Vamos a ver. Para empezar, ¿cómo respira el piojo, verdad? Ese bicho no tiene pulmones. Tiene varios agujeritos en el cuerpo que se llaman espiráculos. Por esos agujeritos, el aire entra y se distribuye por todo su cuerpo. Es más o menos como si el pulmón estuviera repartido por todo el cuerpo. Y ahí, el piojo tiene 2 cosas interesantes. Primero, puede pasar mucho tiempo sin respirar. No pude descubrir si entra en algún estado de letargo, si su cuerpo se queda quietecito. Gasta muy poca energía. Debe ser algo así. Y la segunda cosa es que tiene algún tipo de protección para que el agua no entre en esos agujeritos microscópicos. Entonces no se ahoga. No se llena de agua por dentro en el momento en que pones al piojo en el agua. Ahí encontré una investigación. O sea, la duda no es solo nuestra. La duda también es de los científicos. En la que pusieron al piojo en el agua para ver cuánto tiempo resistía. Y mira qué cosa loca. En 6 horas bajo el agua, ningún piojo del grupo murió. O sea, aunque te quedes en una piscina buceando con cilindro de oxígeno, etc. Por 6 horas, ningún piojo de tu cabeza va a morir. Ni el cilindro de oxígeno dura tanto. En 24 horas, solo la mitad del grupo de piojos murió. Entonces, es un bicho absurdamente resistente al agua. No sirve esa historia de lavar la cabeza para quitar piojos, no. Hay que quitarlos con peine fino. Hay que usar un shampoo especializado en matar piojos. Porque solo lavando la cabeza con shampoo común, dejando la cabeza bajo el agua, no vas a matar al bicho.
Perdón por dar esta noticia, pero Iberé de 8 años estabas equivocado. Tal vez notaste en este video que fue lanzado en agosto, y que en la esquina, cuando estoy respondiendo sentado en la silla, hay una claqueta, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Claqueta? ¿Dónde está tu claqueta? Entendí. Tiene esto aquí, mira. La claqueta se usa en el cine para mostrar lo que estás grabando y así. Sí, en la que estaba escrito Julio. Es porque grabé Iberé responde para Julio. Y quedó Iberé responde gigante, con más de 1 hora. Y entonces nos dimos cuenta, aquí en Manual do Mundo, que tal vez era un video muy largo. Cortamos ese video y lo dividimos en 2. Y ahora estoy grabando aquí algunos fragmentos más para que quede mejor y todo eso. Incluir la pregunta de los miembros, hacer la introducción. Pero la mayor parte de este Iberé responde fue grabada hace un mes, más o menos. Pero las preguntas siguen siendo válidas. Creo que me emocioné un poco de más.